Buenas, mi nombre es Milagros Quintero, estudiante de la sección SP04 del primer año de Derecho. Voy a hablarles sobre el desarrollo de la personalidad. Antes de entrar en este tema, quisiera hablar sobre lo que es la personalidad como tal. La personalidad se define como un patrón de comportamientos, pensamientos y emociones relativamente estables en el tiempo y a través de las diferentes situaciones de vida que tenemos cada individuo. Dicho patrón explica cómo percibimos la realidad, los juicios que nos hacemos de ella o la manera con el que interactuamos en el medio en que nos desenvolvemos, siendo en parte heredada y en parte adquirida y posteriormente moldeada mediante la experiencia vital de cada ser humano. El desarrollo de la personalidad, es el proceso vital por el que transcurre todo individuo, donde se establecen unas bases y directrices de carácter y comportamientos determinadas, a partir de las cuales se conforman los rasgos, valores y formas de funcionamientos organizados y estables en el tiempo de dicha persona. En las etapas del desarrollo de la personalidad tenemos como primer punto los primeros momentos. En el momento en que un bebé nace, no podemos considerar que tenga una personalidad marcada, ya que el nuevo individuo no ha tenido experiencias concretas que le hagan ser, pensar o actuar de una manera determinada. Sin embargo, sí es cierto que según pasan los días, vamos viendo cómo el niño o niña tiene una tendencia a comportarse de una manera diferente, o sea, va a diferenciar cada momento. Pues. Por ejemplo, podemos observar si llora mucho o poco, cómo se alimenta o si responde al tacto con miedo o curiosidad. Estas primeras características forman parte de lo que se viene a llamar temperamento, el cual forma parte de una constitución innata de la persona y que posteriormente puede ser moldeado mediante el aprendizaje. Como segundo tenemos la infancia. Según el sujeto va creciendo, va desarrollando poco a poco diferentes capacidades cognitivas y físicas que le van a permitir captar la realidad, empezar a intentar entender cómo funciona el mundo y cómo el propio ser puede influir y participar en él. Esta etapa se caracteriza por la adquisición de valores, creencias y normas provenientes del exterior, de una manera inicialmente imitativa. Sin embargo, en el momento de la entrada al mundo escolar tiende a disminuir debido a que se deja atrás el entorno familiar para entrar en uno desconocido, como en el que van a influir numerosos puntos de vista. Tercero, tenemos la pubertad y adolescencia. La adolescencia es el punto en que pasamos de ser niños a ser adultos. Es una etapa clave en la formación de la personalidad. Se trata de una etapa vital, compleja, en la que el organismo se encuentra en un proceso de cambio, al tiempo que se aumentan las expectativas respecto al comportamiento del individuo y éste empieza a experimentar diferentes aspectos y realidades. Allí se aumenta el número de entornos en los que la persona va a participar, así como el número de personas con las que va a interactuar, propiciando junto a los cambios hormonales y el aumento en la capacidad de abstracción propia de la maduración cognitiva, que hará que experimente diferentes situaciones con una potenciación de la búsqueda de una vinculación social y van a aparecer las primeras relaciones. El adolescente busca una identidad propia, a la vez que genera un sentimiento de pertenencia en el entorno social. Va a interactuar, va a insertarse como parte de una comunidad y del mundo. La adultez se considera que es a partir de la adolescencia cuando podemos hablar de personalidad propiamente dicha, habiéndose forjado ya un patrón relativamente estable de conducta, de emoción y pensamiento. Esta personalidad aún va a variar a lo largo de la vida, pero a grandes rasgos la estructura va a ser semejante, salvo que suceda algún acontecimiento muy relevante para el sujeto, que le empuje a realizar cambios en su manera de visualizar el mundo. En relación a otras etapas vitales, la autoestima tiende a subir y en general el autoconcepto del adulto tiende a intentar acercarse a su yo real con el ideal, por lo que la timidez disminuye en caso de haber sido elevada anteriormente. Ancianidad. Si bien en general la personalidad sigue siendo estable, la llegada a la vejez supone la progresiva vivencia de situaciones como la pérdida de habilidades, actividad laboral y seres queridos, cosas que pueden afectar en gran medida a nuestra forma de relacionarnos con el mundo. En las etapas del desarrollo cognitivo, conseguimos 4 estadios, según Jean Piaget, el desarrollo cognitivo de los niños. Tenemos el estadio sensoriomotor,
que va de los 0 a 12 años, el estadio preoperacional, que va de los 2 a los 6 años, el estadio de operaciones concretas de los 7 a los 12 años, el estadio de operaciones formales a partir de los 12 años. El desarrollo cognitivo es el proceso mediante el cual el ser humano va adquiriendo conocimientos a través del aprendizaje y la experiencia. Según Jean Piaget, un destacado investigador suizo, como ya se dijo anteriormente, en base a que estudió el desarrollo cognitivo del niño, ¿verdad? Él habla sobre el comportamiento humano también. Él hizo aportes muy importantes y que han perdurado a través de los tiempos. Planteó el desarrollo cognitivo que va a comenzar desde el nacimiento y que era una combinación entre factores ambientales y los procesos de maduración biológica. Asume que los procesos cognitivos van organizándose de manera progresiva, de tal forma que no es posible adquirir habilidades propias de una etapa sin haber pasado por las etapas previas. Estas etapas se han convertido en una guía para determinar el avance y evolución de la cognición infantil. Hablamos ahora de inteligencia. Inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de resolver problemas. En este sentido se asemeja a conceptos como entendimiento e intelecto. En psicología, inteligencia es la capacidad cognitiva y el conjunto de funciones cognitivas como la memoria, la asociación y la razón. La inteligencia es una capacidad mental muy general que implica habilidad para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. Podemos decir que la inteligencia necesita de 3 elementos: la capacidad de adquirir conocimientos, los conocimientos adquiridos y el uso que hacemos de ellos. Creatividad. Cuando hablamos de creatividad, pues nos referimos a que es un elemento indispensable de todo ser humano. Gracias a que se ha evolucionado y se ha desarrollado, tenemos una sociedad más creativa, donde los individuos y las organizaciones son capaces de producir todos los días algo nuevo. Teorías socioculturales. Allí la teoría sociocultural de Vygotsky pone el acento en la participación proactiva de los menores con el ambiente que les rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso colaborativo. Lev Vygotsky era un ruso que sostenía que los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social, van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognitivas como el proceso lógico de su inmersión a un mundo de vida. Aquellas actividades que se realizan de forma compartida permiten a los niños interiorizar las estructuras de pensamiento y comportamiento de la sociedad que les rodea, apropiándose de ellas. En el aprendizaje y zona de desarrollo proximal, que la denominada ZDP, según la teoría sociocultural de Vygotsky, el papel de los adultos, de los compañeros más avanzados, es el del apoyo, dirección y organización del aprendizaje del menor, en el paso previo a que él pueda ser capaz de dominar esa faceta, habiendo interiorizado las estructuras conductuales y cognitivas que la actividad exige. Son varios los seguidores de la teoría sociocultural de Vygotsky. Por ejemplo, tenemos a Buck en 1980, Brunner y Ross en 1976, que han sacado a colación la metáfora de los andamios para hacer referencia a este modo del aprendizaje. El andamiaje consiste en el apoyo temporal de los adultos, maestros, padres y tutores que proporcionan al pequeño con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin ayuda externa. La teoría sociocultural del psicólogo ruso Lev Vygotsky tiene implicaciones trascendentes para la educación y la evaluación del desarrollo cognitivo. Los test basados en la CDP, que subrayan el potencial del niño, representan una alternativa de incalculable valor a las pruebas estandarizadas de inteligencia, que suelen poner énfasis en los conocimientos y aprendizajes ya realizados por el niño. Otra de las aportaciones fundamentales de la perspectiva conceptual ha sido el énfasis en el aspecto social del desarrollo. Esta teoría defiende que el desarrollo normal de los niños es una cultura o en un grupo perteneciente a una cultura puede no ser una norma adecuada y por tanto no extrapolable. Es decir, los niños de otras culturas o sociedades no van a adquirir las mismas culturas de otros niños. El desarrollo psicológico, afectivo y social. El desarrollo psicológico es el proceso de maduración, estructuración y definición de los aspectos mentales de un individuo basándose en cómo se desenvuelve social, emocional y conductualmente. Es de esta manera la forma en la cual el ser humano expone sus características personales por medio de su entorno y ambiente social, encajando o fluyendo en donde se encuentre.
Cuando hablamos de desarrollo afectivo, nos referimos al proceso que da comienzo desde el momento en que el niño establece sus primeras relaciones. El recién nacido utiliza el llanto, por supuesto, como un mecanismo de comunicación, a la espera de que sus necesidades sean cubiertas. Ante este reclamo acudirá el adulto, que tratará de satisfacer las demandas del niño, que si bien al principio responden a sus necesidades fisiológicas, suponen también las primeras experiencias afectivas del bebé. Precisamente la calidad de estos primeros encuentros es lo que determinará la manera en que el bebé interpretará las relaciones humanas y posteriormente influirá en la manera en que el niño desarrollará su afectividad y expresará sus emociones y sus sentimientos. Cuando hablamos de desarrollo social, nos referimos a la capacidad del niño para crear y mantener relaciones significativas con los adultos y otros niños. El desarrollo emocional es la habilidad que tiene el niño para expresar, reconocer y manejar sus emociones, así como para responder apropiadamente a las emociones de los demás. Las teorías inherentes al comportamiento humano. Existen varias teorías que explican la formación o modificación de las actitudes de las cuales se pueden agrupar. Existen estos tres grandes grupos. Pues tenemos las teorías cognitivas, las teorías conductistas, las teorías psicoanalíticas. También tenemos la teoría de la motivación de McGregor. Esta teoría se fundamenta en la idea de que las actitudes y los comportamientos son motivados por las necesidades de cada ser humano, las cuales van cambiando de acuerdo a la situación espacio-temporal que enfrenta el individuo. La teoría motivación-higiene de Herzberg. Dentro de este modelo existen dos factores que influyen separadamente en el comportamiento de un individuo: los factores higiénicos y los factores motivacionales. Los primeros, si están presentes, no producen motivación en el individuo, pero si están ausentes, producen insatisfacción en la labor que esté desempeñando. Teoría de las necesidades de logro, de afiliación y de poder. David McClellan encontró en su investigación que existen 4 patrones de motivación que determinan las actitudes de las personas durante su vida. Estos patrones son producto del sistema cultural en que ha vivido principalmente durante su infancia el individuo. Sus patrones son la necesidad de logro, que produce actitudes que buscan superar cualquier obstáculo que le impida alcanzar una meta preestablecida por el individuo y que generalmente es difícil de lograr. La necesidad de afiliación, que origina actitudes que le permiten relacionarse socialmente con otros individuos. La necesidad de poder genera un deseo de influir en otros y modificar sus situaciones. Actitudes más comunes entre las personas con este tipo de patrón son de dominio, de conquista, de control, de lealtad. La necesidad de competencia produce actitudes dirigidas a conseguir la excelencia y la alta calidad en todas las actividades que emprende. Encontramos la teoría del condicionamiento clásico. La primera, el condicionamiento clásico, Pavlov, en el condicionamiento clásico, pues aborda lo del animal y la persona, que aprende y responde a un estímulo previamente neutro cuando este es asociado repetidamente a un estímulo incondicionado. La teoría conductista, estas teorías presentan la conducta como una consecuencia externa al individuo. Las teorías psicoanalíticas se fundamentan en la historia pasada del individuo, que marca su inconsciente de una manera particular. Este a su vez genera necesidades que impulsan una conducta determinada según las circunstancias. Muchísimas gracias.